Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Para algunos posiblemente sea muy buenas tardes o muy buenas noches. De todas formas, de nuevo estamos aquí agradeciéndole a Dios que nos permite una semana más de vida. Y sobre todo porque también nos deja entrar hasta sus hogares a través de este programa, Pensándolo Bien entre amigos. No solamente queremos saludarles, sino como siempre les agradecemos su sintonía y a la vez que compartan con otros de sus amigos y familiares sobre estos temas. Creo que son importantes, especialmente en la época que estamos viviendo. Y ojalá que algunos se animen a suscribirse también a nuestro programa para que así reciban directamente cada uno de los que vamos realizando. Y por favor, sigan orando por nosotros, porque no dudamos que hay un enemigo que intenta siempre eh, estropear, interferir con estos programas. Como siempre están con nosotros nuestros compañeros y amigos, el pastor Eleazar de Gracia. Buenos días, Eleazar. Pastor, aquí estamos, como siempre. Gracias a Dios por eso. Y también el pastor Jorge García. Muy buenos días, es un gozo estar de nuevo con ustedes, mis compañeros de trabajo en este sentido y con nuestra audiencia que amablemente aparta tiempo de su programa diario para ver y escuchar estas presentaciones. Y como siempre, pues estamos acá con su servidor, Pastor José Guevara, y un saludo realmente para cada uno de ustedes. Bueno, en nuestras conversaciones, hemos conversado ya de varios temas y ahora estamos dedicando un poco de tiempo a los temas los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Estamos ahora hablando un poco sobre el segundo mensaje de Apocalipsis 14:8. Y ya hemos mencionado que, especialmente para los que tal vez nos escuchan por primera vez, que el término Babilonia es el nombre que la Biblia le da al, eh, no solamente al imperio que llevó ese nombre, el imperio de los caldeos, antiguo imperio de los caldeos, cuya capital era Babilonia, sino que usa ese nombre en término simbólico, porque Babilonia fue uno de los poderes que más daño hizo al pueblo de Dios, más persiguió al pueblo de Dios en el pasado. Ellos lo llamaban la puerta del cielo o la puerta de los dioses, porque creían que en la adoración a sus dioses estaba para ellos su salvación. Ahora también vemos nosotros que este término Babilonia aparece en el Nuevo Testamento y particularmente aquí en los mensajes del segundo y tercer ángel. Ahora vamos nosotros a ver un poquito más cómo esta opositora de Dios y de su pueblo es identificada de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Y al tiempo del fin, forma una triple alianza con otros poderes también que igualmente se oponen a Dios. Así que vamos a entrar ahora a nuestro tema sobre lo que es Babilonia, que ya explicamos en el tema anterior, y lo que significa su vino. Así que vamos a tratar de recordar primeramente de nuevo el texto de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel.
Y ese mensaje es el que nos da el tema o la temática de nuestra conversación en esta mañana. ¿Alguno de ustedes quisiera leernos ese mensaje de Apocalipsis 14:8? Pues aquí estoy. Pastor Guevara, Sí. ¿podríamos tener una palabra de oración antes de empezar este desarrollo? Oh, sí, perdón, gracias. Qué bueno. Disculpen que nos habíamos pasado por alto eso. Por favor, puedes tener esa oración, ya que nos lo recuerdas. Gracias. Con mucho gusto. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo porque nos permites compartir lo que hemos aprendido de tu sagrada palabra. Ponemos en tus manos el material, todo el contenido de esta fecha y te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que todo lo que digamos tenga apoyo 100% completo en tu sagrada palabra. Pedimos Amén. también que bendigas a la audiencia que tú mueves a buscar estos temas para que puedan beneficiarse con las verdades salvadoras que tú quieres que conozcamos y practiquemos. Lo Amén. pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora voy a leer donde quedamos el capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 8. Ya vimos anteriormente el mensaje del primer ángel. Ahora vamos este es el mensaje del segundo ángel, donde vamos a elaborar en esta mañana. Y dice lo siguiente. Ese es Apocalipsis 14 y el verso número 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que aquí introducimos con este mensaje del segundo ángel. Y quiero mencionar que estos mensajes son mensajes para proclamarlos a gran voz. Quiere decir que en algún momento apropiado, de manera audible, para que todos lo escuchen, el pueblo de Dios dará este mensaje de que Babilonia, que vamos a desarrollar, ha caído. Y la razón por la que ha caído es porque ha dado a beber a todas las naciones y a todos los pueblos del vino del furor de su fornicación. Así que, ¿qué es el vino y qué son las fornicaciones? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana, Pastor Guevara. Sí, vamos a desarrollar a eso, pero me gustaría, antes de entrar directamente en esa materia, por favor, que nuestros amigos y hermanos puedan ver esta, como dijéramos, esta hilación que se lleva en los mensajes de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles en realidad es la última advertencia de Dios al hombre para decirle que se avecina una crisis que va a girar en torno al tema de la adoración, en torno a aceptar la autoridad de Dios y su palabra, o la autoridad de Babilonia, que en otra forma, vamos a ver cómo se llama también de otra manera Babilonia, que es el poder opositor a Dios y a su palabra. Ahora, esta última advertencia de Dios para el hombre ante la crisis que se avecina está en la forma de estos tres mensajes angélicos, ¿verdad? De Apocalipsis 14. Y yo quiero recalcar algo que me parece muy importante para que veamos el contraste que hay entre lo que Dios dice en su palabra como la verdad y lo que el poder representado por Babilonia dice en contra de Dios y de su palabra, aunque pretende representar
a Dios. El primer ángel urge a llevar el mensaje eterno que bien dijiste debe ser predicado al mundo por el pueblo de Dios y hace el llamado a adorar al Dios creador y honrarle porque Él es el juez. Quiere decir que hay un mensaje que debe ser dado. ¿Cómo es llamado este mensaje en el primer ángel? Evangelio El eterno. Evangelio eterno. ¿Y qué será? Hemos ya dicho qué es lo que significa el hecho de que es eterno ese mensaje. Creo que hemos dicho que es porque no cambia, es invariable. Es el mismo que se dio a conocer desde Adán y Eva. Pero fíjense ahí algo interesante. No sé si ustedes pueden ahondar un poquito sobre eso. Desde aquí tenemos la contradicción. Porque Dios dice que hay que predicar este evangelio eterno que presenta a Dios como el creador. Pero ¿qué se está diciendo hoy por este poder que pretende representar a Dios? Salió en las noticias, creo que todo el mundo lo ha escuchado, que se dice que no debemos estar predicando estas cosas, estas doctrinas, porque nos desunen, que ya no debemos tratar de ganar adeptos, prosélitos, evangelizar al mundo, ya no debemos hacerlo porque eso nos divide. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí, claro. Es todo lo contrario de la que Dios dice en su palabra. Es contradictorio. Dios tiene un Exacto. mensaje que dar y debe ser dado en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, este evangelio eterno contiene una enseñanza. Está presentado en manera de doctrinas, ¿no es cierto? Esas doctrinas en la Biblia misma se presentan como la sana doctrina, ¿verdad que sí? Sí. Se Sí, correcto. presentan, se presentan también como que son una fuente de agua que salta para vida eterna. Creo que eso está en San Juan, capítulo 6, versículo 63. Ese por lo menos es un texto que me gustaría que por lo menos nuestros oyentes lo pudieran leer con nosotros, porque me deja entrever la contradicción que hay, el contraste que se pone con el mensaje de Babilonia y el mensaje de Dios, la enseñanza de Cristo Jesús. A ver si podemos leer por lo menos San Juan 6, 63. Y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué les parece? El Eso es Juan espíritu es el que 6, da vida. 63. San Juan 6, 63. Sí, La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Vida. Así que la palabra de Cristo, su enseñanza, su doctrina, que Pablo le llama la sana doctrina, es esencial, es parte del evangelio eterno. Yo, Ajá. yo quiero leer el texto, los textos que están en Primera de Corintios, el capítulo 15, donde el apóstol hace una síntesis de lo que es las enseñanzas fundamentales del Evangelio. 1 Corintios, ¿cuánto dijiste? 15, Ok. del versículo 3. Voy a leer del versículo 3. Bueno, quizás del mismo comienzo para que veamos el preámbulo. Capítulo 15, el versículo, vamos a leer del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos,
El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Se habla de un mensaje que recibieron y que ellos perseveran en ese mensaje, porque el evangelio es eterno, ya dijimos. Verso número 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os sea predicado, sois salvos. No podemos olvidarla, tenemos que retenerla. Si no creísteis en vano, dice el texto. Y el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Quiero hacer notar que Pablo está hablando de lo que él les enseñó como el fundamento y que él lo recibió. No fue algo que él se inventó o algo nuevo. Correcto. Está ya, él lo recibió y ese mensaje es el que hay que dar. Así que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura. El Evangelio es fundamental. Cristo murió de acuerdo a todas las profecías bíblicas de la Escritura, del Antiguo Testamento. El verso 4, y que fue sepultado. Es lo que sigue. Murió y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Todo es conforme a la Escritura. Así que lo que estamos viendo hoy aquí es que el fundamento es lo que Jesús hizo por nosotros y eso no puede cambiar y eso hay que predicarlo a todo el mundo, no importa lo que digan la otra gente de que no hay que predicar más ese mensaje. Este es el mensaje de los últimos días también. Y qué interesante, ¿verdad? Gracias, es bien al punto ese texto, Eleazar, porque exactamente está repitiendo o diciendo lo que son las enseñanzas, las doctrinas, en otras palabras, de las sagradas escrituras. Así que es importante hacerlo. Por otro lado, yo encontré otro texto interesante que me gustaría compartir en Miqueas 2:11. Aparte, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que su doctrina era comparada como el vino nuevo, ¿verdad? Que se echa en odres nuevos para que uno y otro se conserven. Eso está en Mateo 9:17. Pero me interesa mucho esta parte de Miqueas 2:11, porque no sé, Jorge, si tú lo puedas Y lo tengo, encontrar, leer ahí. lo tengo listo. Dice así: Ok. si alguno anda inventando falsedades y mintiendo, dice, por vino y sidra profetizaré para ti. Ese sí será el profeta de este pueblo. Así que está hablando de decir falsedades y mentiras. Y la gente pareciera estar de acuerdo con esa mentira. Y qué interesante que dice, mira, voy a profetizarte si me pagas con vino y con sidra, ¿verdad? Interesante ese asunto. Pero lo que quiero destacar es el hecho de que muchas veces las personas les agrada más aquello que los hace sentir bien, aunque no sea lo que Dios está diciendo en su palabra. Así que empezando aquí, yo quiero recalcar el hecho de que hay una oposición a Dios y a su palabra, aunque se pretende representarlo ante las personas. Ahora, tú dijiste algo, Eleazar, quizás algunos de nosotros podemos ahondar uno o dos puntos más sobre algunas de las enseñanzas que el Evangelio eterno incluye. Tú mencionaste allí en la lectura de 1 Corintios 15 algunas. Tal vez podríamos rápidamente tratar de decir algo más. Bueno, yo quisiera decir que parte de lo que leyó el pastor de Gracia dice Pablo
de que él recibió ese evangelio. No es un evangelio que él diseñó, no es un evangelio que él originó. Él lo recibió y así como él lo recibió, así lo transmite a través de todos sus escritos. Es el evangelio mismo, es la persona del Señor Jesucristo que se está revelando aquí. Él es la buena noticia de salvación para todos aquellos que hemos venido a nacer en este mundo y por lo tanto hemos participado de la experiencia del pecado. Ese punto número 1, Jorge, entonces, ¿cómo lo podríamos resumir? Bueno, podríamos resumirlo diciendo que nosotros somos salvos solo por la vida, la muerte, la resurrección y la intercesión del Señor Jesucristo en el cielo como sacerdote para cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Eso es fundamental. El mensaje, el mensaje que hay que proclamar no es lo que los hombres dicen, sino lo que dice la Escritura. Y eso es lo que hacemos. Tratamos de que la gente entienda que nuestra única seguridad es que nos mantengamos fieles a lo que la Biblia dice, que siempre dice lo mismo. No cambia, nunca cambia, es permanente, porque Dios lo que dice eso, él nunca lo va a cambiar. Él es un Dios eterno que no cambia su mensaje. Así que por eso es que el mensaje es eterno. Y yo quiero añadir todavía, el mensaje es eterno porque el evangelio es realmente el Señor Jesucristo y Él es una persona eterna. Su mensaje es eterno. Correcto. Y yo quisiera añadir esto, Ajá. y es que lo que Jesús hizo, lo hizo una sola vez. Amén, amén. Ujú. Y eso lo podemos leer en Hebreos 7, 26 y 27. Ok. A ver, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros somos sacerdotes, que ofrecen primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y termina con esta frase fundamental. Eso lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Nosotros estamos muy empapados de que en Babilonia, lo que venimos analizando, la bestia, en otro lado dice el cuerno pequeño, insiste en que cada vez que se celebra este recordativo de lo que Jesús hizo por nosotros, se vuelve a realizar ese mismo Sacrificio. ese mismo sacrificio, cuando la Biblia dice fue una sola vez y no más. Y Me esto parece que establece, sí, perdón. cada mañana cuando se celebra la misa y se toma el vino, se dice que se vuelve a repetir ese sacrificio y eso es falso. O sea que mentira, cada día se repite la misma mentira y la gente lo cree. Realmente no se puede repetir esto día a día porque no tiene apoyo bíblico. Lo que representaba el sacrificio animal que se hacía dentro del programa del santuario terrenal era solamente un símbolo que apuntaba al sacrificio único. Una sola vez daría su vida en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Y con esa única sola vez Él estaría cubriendo el requerimiento de la ley que exigía la muerte del pecador.
El Señor Jesucristo dio su vida una sola vez. Esa una sola vez es suficiente para responder a las exigencias de la ley que reclaman la vida de cada pecador. Es correcto. Entonces, por otro lado, también el texto que leyó Eleazar nos recalca que Cristo también, con su muerte, ganó el derecho para ser nuestro único intercesor y nuestro sumo sacerdote. ¿No es cierto? Él es. Y en 1 Timoteo 2:5, además de Hebreo que leíste, 1 Timoteo 2:5, nos recalca el hecho de que hay solo un intercesor entre Dios y los hombres. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y fíjense lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que la muerte de Cristo, vamos a decir así, le gana el derecho de ser nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Ahora, en este Evangelio eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman las tres personas que forman el único Dios verdadero, lo presenta como el creador. Y el mensaje del primer ángel dice, adoren a ese creador, ¿verdad? Es una adoración exclusiva. Y dentro de esa adoración a Dios, interesante, que se expresa que Él tiene un día santo. Dios tiene un día santo en que pide que se le adore, porque ese día puso el sello a la creación de Dios. Fue lo último que hizo en la semana de la creación, separar ese día especial, y es el sábado, para la adoración. El sábado es ese sello también de la creación y un recordativo de la misma creación. Podemos mencionar Génesis 2 del 1 al 3, ¿verdad? Que Sí. lo mencionamos rápidamente porque creo que son textos bien conocidos por la mayoría de los cristianos, donde Dios concluye su obra creadora. Así que en contraste con lo que estamos diciendo y en oposición a este evangelio eterno, el mensaje de Babilonia, lo recalco, es un mensaje contrario a lo que Dios está pidiendo. Entonces, nosotros debemos ir viendo desde allí dónde se encuentra el poder que es opositor a Dios, aunque pretende representarlo, y las enseñanzas de ese poder representado por Babilonia aquí producen confusión, producen adormecimiento en las personas. Ahora, este falso poder en la Biblia, en Apocalipsis, aparece como Babilonia la Grande, que está formando una triple alianza. ¿Con quiénes está formando esa triple alianza? En Bueno, ahí Apocalipsis. Ajá. Apocalipsis 12, 3 y 9 dice así, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El 4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos entonces que la primera persona que conforma esa falsa trinidad se llama en la Biblia con un nombre profético o simbólico, lo llama dragón.
Correcto. Y lo identifica, ahí tú lo leíste, con Sí. el diablo Es el diablo. y Satanás, ¿no es cierto? Y ahí en Apocalipsis 16:13 es que aparece esa triple alianza y aparece el dragón mencionado primero, justamente, ¿verdad? Dice Sí. que vi salir de la boca del dragón. Ya sabemos que es el diablo. Y luego dice, y de la boca, ¿de quién? De la bestia, Sí, ¿verdad? Y sí. de la boca del falso profeta. Así que ahí está otro personaje que se llama la bestia. ¿Con quién Sí. es identificado este personaje, Eleazar? ¿Que puedes decirnos algo? Sí, iba a solamente decir que según estoy entendiendo, y esta es la intención de que todos podamos entender, el diablo es un ser que ha falsificado lo que Dios ha hecho. Así que no es de extrañar que a través de toda la Biblia, la verdad él la convierta en mentira. Y hemos estudiado que Dios son tres personas, las tres personas eternas, divinas, el Ujú. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás ha tratado de falsificar una Trinidad, la Ujú. Trinidad. Y ya mencionamos aquí en este texto que acabamos de leer que hay varias entidades, una triple alianza, una, una Trinidad falsa, donde el diablo, el dragón, sería el que trata de representar al Padre en el cielo y la bestia representa al Hijo, por eso habla de que Él es sumo pontífice, cuando en la Biblia es claro que solamente hay un sumo pontífice. Y una vez aclaramos que pontífice quiere decir un constructor de puente. Y eso es muy significativo, un puente que une al cielo y a la tierra. Y en la Biblia hay varias explicaciones acerca de que no hay otra forma de llegar a Dios sino a través del puente, que es Jesucristo. Jesucristo es el sumo pontífice, pero el diablo ha ingeniado de que hay otro por la cual se puede llegar al cielo. Y lo mismo termina diciendo que si hay un padre y un hijo que están siendo falsificados, tiene que haber también alguien que falsifica al espíritu. Eso sería. Así que ustedes díganme ahora quién Este, sería ese. ahí está mencionado, no tenemos que ir a otro lugar, ¿verdad? En la misma Apocalipsis 16:13 dice el falso profeta. Y es interesante, Eleazar, que esta bestia en otros lugares se identifica ahí mismo en Apocalipsis como una mujer ramera y en Daniel se identifica como el cuerno pequeño. Pequeño, sí. Y ahora el falso profeta de Apocalipsis 16:13 también es identificado en Apocalipsis 13, del 11 al 14, y se le llama allí como una bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Y pues hemos en otros momentos identificado que esta bestia representa a un poder que subía de la tierra, un lugar poco poblado. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y lo hemos Un poder civil, ¿verdad? correcto, un poder civil, ¿verdad? Con dos cuernos semejantes, dice, a los de un cordero. Y esos dos cuernos, yo diría, pues pueden representar de alguna manera los dos reinos que hay dentro de los Estados Unidos, que se reconocen como el reino o el poder civil y el poder religioso o el reino religioso, ¿verdad? Deben mantenerse separados también, ¿ve? Pero notamos que
los Estados Unidos se ha identificado a través de un protestantismo que se ha apartado de la verdad bíblica, de la doctrina de la palabra de Dios. Así que ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el evangelio eterno. Ahora, siendo que queremos identificar el vino, lo que es el vino que está en la copa que sostiene la mujer ramera o Babilonia, y que en el segundo ángel se dice que ha caído, este mensaje de Apocalipsis 14:8 nos dice algo muy importante. Babilonia cae. ¿Por qué cae? Tú lo dijiste, ¿verdad, Pastor de Por Gracia? eso ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira Ajá. de su fornicación. Y entonces, ¿qué significaría el vino? Ya sabemos que cae porque da a beber de ese vino de su fornicación. Pero entonces, ¿qué significaría el vino? El vino embriaga, es un vino embriagador, ¿verdad? Isaías 28, 7 y 8 sería uno de los versículos que nos pueden ayudar. Ok, Vamos a leerlo. Isaías 28, 7 y 8. ok. Dice, mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino, aturdiéndose con la sidra, y erraron en la visión y tropezaron en el juicio. De que está diciendo aquí los efectos que produce el vino y los profetas, aquellos que tratan de representar a Dios, cuando han bebido del vino, que son las doctrinas, se llegan a entontecer, como un borracho que pierde el pensar cabal y los pensamientos se vuelven confusos, hay confusión. Y ese vino es el que ha trastornado la mente de la mayoría de la gente que lo ha tomado. Porque ahí dice el texto que ha dado a beber a todas las naciones. Quiere decir que lo que está indicando es que todas las naciones están en un estado de embriaguez, confusión, no entienden. Y mientras no entienden, no podrán entender el evangelio de Dios. Yo noto aquí, quisiera añadir esto, que este pasaje que fue leído, Isaías 28, 7 y 9, señala que el sacerdote y el profeta erraron con la bebida fuerte, fueron trastornados por el vino. Me parece interesante que dos personas con dos funciones sagradas, muy delicadas en sí, de orientar la vida espiritual del pueblo de Dios, han fallado porque se dieron a la bebida fuerte, a la sidra, dice aquí. Ese es el vino. El vino embriaga, como ya se dijo. El vino produce confusión. El vino no permite un razonamiento claro, sencillo de la palabra de Dios. Y cuando las personas que están a cargo de la dirección espiritual del pueblo de Dios caen en ese hábito, entonces van a guiar erróneamente el rumbo que busca el pueblo de Dios. Por lo tanto, una doctrina es una enseñanza. Esto nos quiere decir que nosotros podemos caer en el aprendizaje de doctrinas o enseñanzas que no son bíblicas. Algunas de esas van a ser manifestadas a través de este poder que hemos estado estudiando en este momento. Por eso, Ahora, pastor, algo. Ajá. no, iba a decir que esto hace un nexo, o sea, este texto que acabamos de leer en Isaías, hace un nexo con lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Así que si nos vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Eso exactamente era lo que iba a mencionar, que es
Sí, Ahí sigue. donde está el significado real del vino. A ver. Yo voy a leerlo y ustedes hacen los comentarios, ¿ok? Es Apocalipsis 17 del 1 al 5 y después venimos a recopilar. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, llena de abominaciones y la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Del pasaje bíblico. Tremendo. Un pasaje muy revelador. Muy Y fuerte. en armonía con lo que hemos dicho siempre, que la Biblia debe explicarse a sí misma, aquí en ella encontramos la explicación de lo que es el vino prácticamente. Primero, leemos en el versículo 2, que dice que las naciones, la tierra, los reyes de la tierra, han fornicado con ella y se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que vino y fornicación son 2 palabras que identifican o que se usan como paralelas, la una a la otra. Y noten ustedes que la fornicación es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin casarse. Quiere decir que aquí se está hablando de relación íntima entre los reyes de la tierra y la ramera, cuando ella les da el vino, que aceptan su vino, entonces cometen con ella fornicación, se unen en una relación no correcta, ilícita con ella. Y luego el versículo 3 dice, me llevó en espíritu al desierto y ahí vi a la mujer sentada sobre las muchas aguas, bestia escarlata, cubierta de estas cosas. Y miren qué interesante, ¿verdad? Que esos son los colores favoritos que se usan en algunas ceremonias religiosas de la iglesia popular. Dice que la mujer estaba vestida de estas cosas y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su fornicación. Así que el vino, la fornicación y las impurezas o las abominaciones de ella son el vino, son igual que el vino. La fornicación, el vino, las impurezas, eso es lo que dice son sus abominaciones. Entonces, ¿qué es abominación delante de Dios? Es lo que necesitamos entender para saber lo que es el vino entonces de Babilonia. ¿Les parece? Estaba pensando en la palabra abominación. En muchos pasajes de la escritura, cuando Dios rechaza algo y mucho de eso, de ese algo, lo que más aborrece Dios, lo que más abomina a él, lo que más le causa disgusto, es que se lo sustituya a él por otras personalidades, diríamos, místicas,
religiosas a las cuales se intenta llamar Dios. Sabemos que bíblicamente no hay ni un otro Dios en todo el universo, solo Dios es Dios. Los El creador. demás, sí, Él es creador, los demás son de manufactura humana. Así que lo que es abominación a la vista de Dios es todo aquello que a Él no le gusta, todo lo que le desagrada. Y entre todo eso que le desagrada a Él, porque tiene unas ramificaciones, yo podría decir, incontables, pero lo que más le desagrada es que lo sustituyamos. Cuando hablamos de adoración, en lugar de adorar a Dios, adoremos sustitutos de Dios. Eso es abominación, lo rechaza, le disgusta, le dan deseos de vomitar. Hay un texto muy interesante con relación a lo que estás mencionando. Sí, Además del texto del mandamiento específico, ¿verdad? Que dice que no debemos hacernos imágenes de nada, ni del cielo ni de la tierra para adorarlas. Además de ese texto, que es uno de los mandamientos, el segundo mandamiento, está Deuteronomio 7, 25 y 26. Y la Biblia muchas veces habla de esto como una abominación, pero aquí dice así, Deuteronomio 7, 25 y 26. Dice, quemarás al fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y el versículo 26, no traerás cosa abominable a mi casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Así que la idolatría básicamente es abominación delante de Dios. Y esta es una doctrina que Babilonia enseña, que hay muchos mediadores y que podemos incluso aprovecharnos de sus méritos para lograr a través de ellos la salvación. Pastor, ahí siguiendo el hilo de lo que está diciendo, también en Deuteronomio 27, el versículo 14 y el 15 dice, y hablarán los levitas y dirán, a todo varón de Israel en alta voz. El 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. O sea que las esculturas y las imágenes son abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, todo el pueblo responderá y dirá, amén. Y el versículo 16 todavía dice, maldito el que deshonrara a su padre y a su madre. O sea que en estos pasajes, si leyéramos todo, la contradicción de cada una de las palabras que Dios dijo desde el Sinaí, que fueron la ley de Dios, son abominaciones. Y en este texto específicamente está mencionando la idolatría. Y déjeme mencionar algo al respecto, y es que en Daniel, el capítulo 7, los versos 25, habla de un poder que ya lo identificamos, que es el mismo de Babilonia, y allí dice que pensaría en mudar los tiempos y la ley. Capítulo 7 y el versículo 25. Hablaría contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en mudar los tiempos y la ley. A la ley le hizo un cambio, pero dramático, que tiene que ver con eso, y por eso le llama abominación, la idolatría. Porque si encontramos en muchos catecismos,
vamos a encontrar que ese mandamiento segundo, que es el que Dios pronuncia en contra de la idolatría, fue intencionalmente quitado de los mandamientos. Ujú. No dice más, no habla más de eso. Así que ya sabemos por este capítulo y Apocalipsis que la idolatría es el vino que ha aceptado todo el mundo. Iba a decir, la ley ha aceptado de que la ley ha sido cambiada. Se le ha quitado un mandamiento, que es el segundo. Falsos intercesores u otros intercesores, ¿no es cierto? Sí. Que en un sentido se igualan pues a Dios, podríamos decir, porque pueden interceder por nosotros. ¿Qué otra cosa es abominación delante de Dios? Vemos en Jeremías 13, 26 y 27 que hay otra cosa que la Biblia presenta como abominación. Jeremías 13, voy a ver si puedo leer este texto. Aquí lo tengo. 26 y 27. Dice así: yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Y el versículo siguiente: tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Hablando Dios en sentido espiritual a su pueblo en aquel entonces, dice que ellos estaban adulterando, estaban básicamente teniendo una relación ilícita con su idolatría, con su fornicación. Idolatría, fornicación, lo pone como una relación ilícita con alguien. Así que eso es abominación a Jehová. Y dice que la Babilonia tenía en su cáliz lleno de fornicación y abominaciones, relaciones ilícitas con los poderes de la tierra. Muy interesante lo que estamos viendo. Hay muchas otras cosas más que se presentan como abominación. Tal vez pueden mencionar algunas otras. Voy a mencionar una que tengo aquí a flor de labio, ¿ok? Ok. Y es Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Esta es otra de las cosas que la Biblia habla como abominación. Dice el 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable. Dice apartarse de uno de los mandamientos de Dios. Ya hablamos del segundo. Aquí ya estamos hablando ahora de la ley, hacia cualquiera de los mandamientos de la ley. Su oración también es abominable. Eso quiere decir que si tengo 10 mandamientos y hay uno que yo me aparto de ese, que puede ser la idolatría o puede ser el cuarto mandamiento que se puso ahora como tercero, santificar la fiesta en vez de recordar el sábado como el día que Dios dejó para que nunca nos olvidemos que Él es el creador, el único Dios verdadero, y apartar su oído de cualquiera de esos mandamientos, las oraciones de aquellos que tratan de interceder. Dice el Señor que también ese tipo de oraciones de personas que se apartan de los mandamientos, pero pretenden ser guiadores del pueblo, se les llama, esas oraciones Dios no las escucha, porque son abominables para Él cuando nos apartamos de un ápice de sus mandamientos. Y todavía en ese pensamiento, Ezequiel 8,
16 y 17 nos presenta lo que en la Biblia, en el libro de Ezequiel, se presenta como la mayor de todas las abominaciones que se estaban haciendo allá dentro del templo de Dios por el pueblo de Dios, los líderes religiosos. Dice Ezequiel 8, 16 y 17. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar. Y como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y entonces el versículo siguiente, 17, me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, adorar al sol. Y qué interesante que el día que se está pidiendo que se convierta en el día de la familia, en el día de la adoración a Dios y qué sé yo, sea el domingo, que es el día en que se adoraba al sol en la antigüedad, pretendiendo que es un día santo, cambiado no por Dios, sino por un poder humano, en contra de lo que la palabra de Dios dice. Caros amigos y hermanos, en estas enseñanzas nosotros vemos cómo el mensaje de Babilonia, que es predicado a través de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, según Apocalipsis 16:13, que salen de la boca de estas 3 entidades, dragón, bestia y falso profeta, salen de su boca, es decir, llevan mensajes que son contrarios a la verdad de Dios. El vino que se presenta en Apocalipsis, que da a todas las naciones a beber, la mística Babilonia, son sus enseñanzas, sus doctrinas no fundadas en la palabra de Dios y contradictorias a lo que Dios ha expresado con claridad en su enseñanza. Con razón, no se quiere que se predique el evangelio eterno. Con razón, no se permite ahora que se hagan nuevos prosélitos para enseñarles la verdad, porque el vino confunde a las personas, las enseñanzas de Babilonia confunde a las personas y tienden a no razonar, tienden a no escuchar la amonestación de Dios. Y todas estas doctrinas, o muchas de estas doctrinas, se predican tristemente cada semana desde los púlpitos de las llamadas iglesias cristianas. Caros amigos y hermanos, Dios tiene una doctrina a la cual Él la llama la sana doctrina. Una doctrina que al beberla, al tomarla como nuestra, produce alegría, que es como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Su enseñanza trae renovación mental, física, emocional, espiritual a quien las acepta. Por otro lado, el enemigo de Dios, la Babilonia mística, basado en la inmortalidad del alma, en un falso día de reposo, en rechazar a Cristo como el único mediador, en colocar otro día de adoración en lugar del santo sábado de Dios, y al pedir que no se enseñen doctrinas, no está por virtud en contra de las enseñanzas claras de la Biblia. ¿No es este el poder que, pretendiendo representar a Dios, se opone a todo lo que Dios dice? Cada doctrina es básicamente contradicha por este poder. Ahora, se dice que en las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras hay que ponerlas al día, que están obsoletas, que ya no son la regla confiable para seguir en este mundo. Claro,
porque si tú sigues la palabra de Dios, rechazarás las doctrinas y las enseñanzas de este poder llamado Babilonia. Y los que beben de su vino se aturden, se enfurecen contra los hijos de Dios, el pueblo de Dios que guarda las palabras de Dios, su Biblia, porque no cometen el adulterio espiritual, porque no se unen en las abominaciones que se hacen a través de la enseñanza de este poder. ¿Dónde estarás tú en esta batalla final? ¿A qué lado estará tu vida, tu decisión? Desde ahora, si respetamos la Biblia como la autoridad máxima de Dios, como la palabra de Dios que trae vida, que son espíritu y son vida, si hoy no hacemos de esa palabra el fundamento de nuestra doctrina y aceptamos la confusión de enseñanzas que hay ahora en el mundo, estamos preparándonos para ser emborrachados con el vino de Babilonia. Dios dice, Babilonia ha caído. Caerá completamente y con ella los que siguieron el vino de sus abominaciones. Dios nos aconseja a nosotros beber de la fuente de agua viva, Cristo Jesús y su palabra. ¿Lo Amén. aceptas como tu Señor? Amén. ¿Lo aceptarás como tu autoridad única y su palabra como tu única guía? Ese es el Amén. propósito de dar estas conversaciones. Que Dios te bendiga y te ayude a aceptar a Cristo y su palabra como tu autoridad máxima. Te invito a que oremos. Dios del cielo, gracias, porque tu palabra anticipaba todo lo que intentaría este poder que está impelido por la fuerza del dragón, el enemigo tuyo, que quiere adoración para dar esta confusión y esta enseñanza al mundo. Gracias porque ya tú nos anticipaste esto. Por favor, ayuda a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, para que puedan hacer de la Biblia tu palabra sin adulteración, sin cambio, sin ponerla al día como están intentando ahora, hacerla el guía de sus vidas. Y Amén. entonces encontraremos la vida eterna. Gracias Amén. por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.